Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Ya prácticamente estamos finalizando la cursada de esta asignatura tan interesante y que con éxito hemos estado cursando y con resultados muy, vuelvo a decir, exitosos, gracias al compromiso de los estudiantes demostrado durante la cursada hasta este momento y también de los profesores quienes tuvimos la responsabilidad de moderar y de impartir algunos conocimientos que tenemos sobre la temática, valoración y diseño de esquemas de compensación por servicios ecosistémicos con ustedes, y mediante la cual eh, tenemos la certeza de que todos hemos aprendido un poco más, tanto los estudiantes como también los profesores, que hemos repasado y, por qué no, adquirido nuevos conocimientos mediante ustedes y mediante la preparación de las clases para cada uno, cada una de las clases que tuvimos oportunidad de compartir en forma virtual. Razón por la cual quiero, en conjunto con ustedes, repasar un poco la planificación de la asignatura. Y para ello vamos a compartir pantalla, donde acá tenemos la planificación que se presentó a la facultad a través de la coordinación de las coordinaciones de las carreras: ingeniería forestal, ingeniería agronómica, profesorado universitario en ciencias agrarias y profesorado universitario en ciencias biológicas. Como decíamos, la asignatura se denomina Valoración y Diseño de Esquemas de Compensación por Servicios Ecosistémicos, donde inicialmente se anotaron más de 90 y por distintas razones, algunos avisaron y otros no. Fuimos viendo que se redujo la cantidad de estudiantes que continuaron cursando en forma regular, especialmente afirmado mediante la realización del primer examen parcial y de acuerdo a la cantidad de estudiantes que han aprobado, que, que son aproximadamente 55. Y bueno, como ustedes saben, esta planificación tenía previsto, a ver, si recorremos un poco, bueno, la carga horaria es de 60 horas y a ver, y bueno, y los contenidos mínimos eh, consiste en principales conceptos de economía general y economía ambiental aplicables a la valoración de los servicios ecosistémicos. Bueno, con relación a esto, recordemos que la economía general, la economía clásica, ha afirmado algunos conceptos que, bueno, se sigue aplicando la economía ambiental, tal es así que podemos decir que la economía ambiental es parte de la economía general y por lo tanto utiliza conceptos eh, que se fue afirmando a través de los siglos en la economía general, como por ejemplo oferta y demanda, rentabilidad, beneficios, son todos ellos términos económicos, es decir, de la economía general, inclusive de la economía clásica. Y qué más, bueno, beneficiarios, oferentes, como decíamos, rentabilidad, ¿por qué no? Análisis de costo-beneficio, valoración, y así podemos seguir
mencionando muchos conceptos y términos que la economía ambiental lo utiliza. Solo que en este caso la novedad es que la economía ambiental enfatiza fundamentalmente en los servicios ecosistémicos, incluyendo por lo tanto conceptos de externalidad, valoración de los servicios ecosistémicos, es decir, incluye, pretende incluir en el análisis económico los costos de las externalidades. ¿Por qué externalidades? Porque son impactos antrópicos que generalmente las empresas no analizan en sus análisis de costo-beneficio y que por lo tanto impacta en las personas y en la sociedad externa al límite, ya sea geográfico o el límite de interrelación de la economía general y de la empresa. Tal es así que entonces trata de que se internalice, la economía ambiental trata de que se internalice los costos, por ejemplo, de los impactos negativos que algunos emprendimientos, algunos proyectos generan en la sociedad. Y por lo tanto también valorizar y entonces demostrar que algunos proyectos aparentemente muy positivos, muy rentables, si tenemos en cuenta los costos de las externalidades, esas rentabilidades se modifican, es decir, disminuyen. Y muchas veces también la economía ambiental trata de poner en valor en el mercado, valorizar los servicios ecosistémicos, que muchas veces usufructuamos, la sociedad y el hombre usufructúa sin tener en cuenta que el valor que tiene, como por ejemplo el paisaje, como decíamos, bueno, en general todos los servicios que nos brindan los ecosistemas y que por lo tanto en esta asignatura hemos recalcado la necesidad de valorizar y por qué no de compensar a los propietarios de esos ecosistemas para la conservación y de esa manera seguir brindando servicios ecosistémicos a la generación actual de la humanidad como también a las generaciones futuras en el marco de lo que denominamos conceptualmente como desarrollo sustentable. Entonces, esto es lo que podemos decir como principales conceptos de economía general y economía ambiental aplicables a la valoración de los servicios ecosistémicos y que por supuesto hemos analizado con algún detalle más durante la cursada de la asignatura hasta este momento. Y en cuanto a bienes y servicios ecosistémicos, que también forma parte de los contenidos mínimos, hemos visto que los bienes son los beneficios que normalmente tiene mercado y por lo tanto ya tiene asignado un precio. Y los servicios ecosistémicos, muchos de ellos no tienen mercado y por lo tanto no tienen asignado un precio eh, que sirva de guía para el intercambio entre los oferentes y los usuarios. Y bueno, también hemos señalado otras diferencias entre bienes y servicios ecosistémicos, como por ejemplo de que los servicios ecosistémicos es de uso público. Por ejemplo, el paisaje no está restringido al uso de algún propietario, sino que si hay un hermoso paisaje, que por ejemplo un cerro, los cerros del kilómetro 60, por ejemplo, cuando uno va, cualquiera puede usufructuar esa belleza paisajística. Y otros servicios ecosistémicos también, como la regulación del ciclo del agua por parte de los bosques en las cuencas hidrográficas, son usufructuados por usuarios
que no son propietarios de esos bosques. Por lo tanto, y bueno, y otro de la diferencia era de que los servicios ecosistémicos no se consumen con el uso y sí los bienes. Y bueno, así también podemos seguir repasando algunas diferencias entre bienes y servicios, si bien en la práctica tantos bienes y servicios son beneficios que los ecosistemas brindan al hombre. Pero en esta cursada hemos tratado de enfatizar en los servicios ambientales, ¿no? Bueno, como también en los bienes, pero más en los servicios que nos brindan los ecosistemas, como por ejemplo el paisaje, la regulación del ciclo hidrológico, como ya dijimos, y también la fijación del carbono atmosférico, la generación de oxígeno, y por qué no también la protección del patrimonio cultural, y la conservación de los suelos, eh, la, la, promoción de la calidad y cantidad del agua usufructuada por el hombre para los distintos servicios y también el agua que utiliza el mismo medio ambiente para su funcionamiento. Entonces, a ver, viendo otros subtítulos que forman parte del contenido mínimo, nos hemos detenido también en el análisis de lo que se llama valor económico total de un ecosistema. Y ahí estuvimos viendo de que hay valores de uso, valores de no uso, y que el valor económico total de un ecosistema considera todos los servicios ambientales. Por ejemplo, cuando conservamos el bosque para la regulación del ciclo del agua, paralelamente o simultáneamente estamos también valorizando todos los otros servicios, tanto como el paisaje, tanto la conservación de la biodiversidad, también la conservación del suelo, la protección del patrimonio eh, cultural y también la belleza paisajística, etcétera. Entonces, el valor económico total de un ecosistema es la sumatoria de todos los valores, eh, tanto en bienes como en servicios, que tiene un ecosistema. En cuanto al mercado de servicios ecosistémicos, vimos que hay servicios que tienen algún mercado, como por ejemplo en Europa y en los países del hemisferio norte, especialmente los más desarrollados, tienen mercados ya bastante desarrollados para el pago del CO2 atmosférico que fijan, por ejemplo, los bosques. Entonces, por ahí empresas que contaminan compran esos bonos de carbono y de esa manera está compensando bueno, nunca es en forma total, pero de alguna manera compensando los impactos que genera esa empresa en el planeta y por lo tanto que generan impactos negativos que repercuten en el bienestar social. Y así hay, como decíamos entonces, hay servicios ecosistémicos que tienen mercados más desarrollados, pero la mayoría de los servicios ecosistémicos no tienen aún mercado. Y bueno, de eso se trata. Y uno de los problemas es que cuesta, al no tener mercado, cuesta valorizar, darle un valor. Y en esta asignatura hemos visto algunos mecanismos de valoración de los servicios ambientales, como por ejemplo la valoración hedónica, la evaluación por costo de viaje y especialmente nos interesó mucho y hemos analizado con más detalle el método de valoración contingente que ustedes ya saben de qué se trata. Y se trata de simular un mercado y mediante encuestas
explicarle a la gente, digamos, explicarle a las personas y familias que han sido seleccionadas por un muestreo estadístico aleatorio, eh, su disposición a pagar determinados servicios ambientales. Y de esa manera, por supuesto, hay que explicarles muy bien de qué se trata el proyecto, cuál es la intención, cuál es el proyecto que se elaboró y cuál es el proyecto que pensamos desarrollar y cuáles serían los beneficios. Y una vez explicado muy bien todos esos detalles, preguntarle su disposición a pagar y si influiría ese servicio en el caso que el proyecto se desarrolle en su bienestar, y finalmente preguntarle qué valor estaría dispuesto a pagar y luego sacar un promedio mediante el método estadístico de estimación, y de esa manera determinar el precio. Y por supuesto luego hay que diseñar el esquema de compensación que más, que mejor se comporte para el lugar y el momento y el servicio ambiental y el ecosistema para el cual estamos desarrollando ese proyecto. Y en cuanto a sistemas de pago por servicios ecosistémicos, que denominamos con la sigla PSE, que forma parte también del contenido mínimo de esta asignatura, el sistema de pago por servicio ecosistémico es el mecanismo por el cual se trata de compensar a los proveedores de esos servicios ambientales por parte de los usuarios, tendiendo a la conservación del ecosistema que se encuentra en las propiedades de esos oferentes de estos servicios ecosistémicos. Y decíamos que, bueno, este sistema de pago está conformado por los oferentes, también está conformado por los usuarios de esos servicios, y tiene que haber un marco legal que respalde el funcionamiento de este mecanismo de pago, y también tiene que haber un mecanismo de administración, lo que denominábamos también sistema de gobernanza. Y bueno, y condición fundamental para el establecimiento de un PSE, entonces, es que haya usuarios interesados en esos servicios ecosistémicos, y también tiene que haber propietarios que estén dispuestos a ofertar sus servicios, y la condición fundamental también es de que el pago que estos propietarios reciban por el servicio ambiental que brinda el ecosistema que se encuentra en su propiedad sea tan rentable o más rentable comparado con la rentabilidad que tendrían si transforma el uso de la tierra de su propiedad a otros usos. Y bueno, ahí dimos como ejemplo, por ejemplo, tener una rentabilidad de manera que el propietario no decida transformar, por ejemplo, un bosque nativo en otros cultivos, como podría ser el cultivo del tabaco, o podría ser el cultivo de reforestaciones, o podría ser el cultivo de productos agropecuarios, o a un sistema silvopastoril. Y bueno, así en general estas serían entonces las condiciones fundamentales para poder establecer un pago por servicio ecosistémico. Y bueno, y lo que recién estuvimos explicando es lo que se denomina la lógica económica. La lógica económica, entonces, reiterando, es que el propietario reciba un pago que tenga igual o más rentabilidad que el uso alternativo que tendría este propietario si dedica esta propiedad con ese ecosistema a otros usos de la tierra.
Y el diseño de un mecanismo de PSA significa eso, de diseñar para cada caso. No hay un mecanismo, una receta única, sino que para cada caso se tiene que diseñar teniendo en cuenta varios factores legales, institucionales, también depende del ecosistema determinado, depende de los servicios ambientales que se quiere valorizar y para el cual desarrollar un mecanismo de pagos por servicios ecosistémicos. Entonces, va a depender de estos factores el diseño de un mecanismo de PCE, teniendo en cuenta cada uno entonces de estos factores. Y entonces, y con relación a criterios que definen un PCE, eh, a ver, resumiendo en pocos términos, es que haya por lo menos un operante y que haya por lo menos un interesado, un usuario por ese servicio ecosistémico. Otro criterio que podríamos señalar es que sea voluntario, o sea que ninguna de las partes estén obligados a adoptar un sistema de pagos por servicio ecosistémico. Y bueno, otro criterio que podríamos resaltar también es la sustentabilidad, que sea un mecanismo de PSE sustentable, es decir, que dure en el tiempo y no que por ahí se haga un contrato por un tiempo determinado y que al final de ese tiempo el mecanismo deje de funcionar. O sea, que tendría que ser sustentable. Cuando se cumple ese tiempo, que tenga posibilidad de continuar, que tenga entonces, una posibilidad de continuar en el tiempo, conservando ese ecosistema que brindan esos servicios ecosistémicos. Y en cuanto al estado actual y perspectiva de pago por servicios ecosistémicos en la República Argentina y en el mundo, hemos analizado esta situación y, por ejemplo, en el mundo está desarrollado prácticamente en todo el planeta mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, especialmente en Centroamérica, donde Costa Rica dijimos que es pionera, dado que prácticamente en la mitad de la década del 90 comenzaron y por lo tanto ya tiene como 25 años de desarrollo el mecanismo de pago por servicio ecosistémico en Costa Rica, país que viendo la degradación de sus recursos naturales implementó estos mecanismos mediante la cual han logrado estabilizar y rápidamente están recuperando y conservando ecosistemas muy importantes para la conservación del agua, para la fijación del carbono atmosférico, colaborando de esa manera a la regulación y a la resolución de este problema que tenemos de calentamiento global y cambio climático. Y logrando entonces también eh, establecer mecanismos para la regulación del ciclo hidrológico por parte de los bosques. Y en el caso de Costa Rica vimos que de esa manera conservan ecosistemas naturales y también ecosistemas rurales, compensando a los propietarios de los predios que tienen esos ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos. Y, y en cuanto a en la Argentina, prácticamente mediante la sanción de la ley eh, de presupuesto mínimo de conservación de los bosques nativos en el 2007 y reglamentado en el 2009, hace algo más de entonces de 10 años, que se viene implementando con algunos problemas, pero que también hemos discutido bastante sobre esta ley y vemos que tenemos un marco legal, tanto a nivel nacional, tanto a nivel provincial y, por qué no, también municipal, muy bueno como para seguir desarrollando y promoviendo la implementación
de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos a los propietarios de predios que tienen ecosistema y de esa manera conservar esos ecosistemas para que sigan brindando servicios ambientales a la generación presente y también a las generaciones futuras, como dijimos, en el marco entonces del concepto de desarrollo sustentable. Bueno, eso es a grandes rasgos entonces los contenidos mínimos, que por supuesto cuando empezamos a analizar cada uno de los temas, está más desglosado en subtítulos, pero que inclusive también mediante la resolución de ejercicios prácticos y demás hemos ido aprendiendo sobre cada uno de estos temas, sobre el cual trata el programa analítico y de trabajos prácticos de la asignatura. Entonces, en la clase de hoy podemos debatir sobre estos temas, si han quedado dudas y si alguien quiere aportar algo más sobre cada uno de estos temas que rápidamente les he mencionado, y también sería interesante hacer un repaso general, así nos vamos preparando guiados por el cuestionario, valga la redundancia, guía para el repaso, y así nos vamos preparando para la semana que viene, 24 de junio, jueves, vamos a desarrollar el segundo examen parcial y con eso prácticamente estaríamos cumpliendo con los requisitos para la promoción de esta asignatura, y que desde ya cuento con la presencia de todos en ese examen parcial, así estaríamos colaborando para ir cerrando esa asignatura, porque luego tenemos que corregir los exámenes, que son muchos, les decía, por lo menos 55, y ya la semana que viene podríamos estar, ¿por qué no?, elaborando el informe con la lista de los estudiantes que han promocionado la asignatura a la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Forestales. Y no nos olvidemos que, bueno, han realizado y aprobado el primer examen parcial y también han preparado el artículo sobre los temas específicos que cada uno de ustedes y de sus grupos han seleccionado, desarrollado y presentado en clase, mediante videos algunos, otros mediante PowerPoint, y que realmente ha sido también muy exitoso y todos hemos aprendido. Y sobre ese tema quiero volver a resaltar que seguramente en el futuro han elegido un tema porque es de su agrado, y por qué no en el futuro pueden seguir desarrollando en detalle, ya sea para una integradora final, ya sea para una especialización, por qué no una maestría, y por qué no finalmente para un doctorado, porque cada uno de estos temas, la verdad que está en sus inicios en cuanto a conocimiento y análisis, y por lo tanto es necesario desarrollar para que se pueda promover tanto en la sociedad local como en la regional los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas naturales, los ecosistemas urbanos y también, por supuesto, los ecosistemas rurales. De hecho, tenemos ya en esta materia y en otras también estudiantes que están realizando carreras de posgrado con temas que en su momento han presentado para aprobar la cursada de la asignatura, tanto de ordenación de cuencas hídricas como de esta asignatura, valoración y diseño de esquemas de compensación por servicios ecosistémicos.
Bueno, dicho esto, eh, pasaríamos entonces a intercambiar opiniones sobre esto. Este, como decía, si alguien quiere agregar algo más, preguntar, o si repasan, si han visto la planificación, si quedó tema sin desarrollar suficientemente. Y bueno, estamos abiertos entonces para el debate y también para el repaso guiado por el cuestionario eh, de preparación para el segundo examen parcial que estaríamos desarrollando la semana que viene. Es todo por ahora. Nos seguimos viendo en esta clase. Cuídense. Saludos cordiales.